porque ahora tenemos vida eterna. No es que la vamos a tener, ahora tenemos vida eterna. ¿Y saben lo que es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es una relación de comunión con Dios. Nosotros fuimos resucitados para vivir para Dios. Mis hermanos, esa es nuestra nueva identidad. Estamos vivos para Dios, no para seguir viviendo para nosotros mismos. El viejo yo que vivía para sí mismo fue crucificado. De manera que la vida que ahora vives, debes vivirla para Él. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya, olvídate de eso ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Me preocupa cuando veo a muchos cristianos que profesan ser cristianos enarbolar continuamente la bandera de la libertad cristiana, como si Cristo nos hubiera hecho libres para seguir satisfaciendo nuestros deseos. Y cuando tú le dices, hermano, no, guárdate de esto, es mi libertad cristiana. ¿Sabes lo que es la verdadera libertad cristiana? Cristo nos hizo libres al precio de su sangre para que podamos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos, e incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, pueden hacerles daño a nuestras almas o pueden dañar las almas de otros. Eso es libertad cristiana, verdadera libertad. Cristo nos libertó de la esclavitud del yo para que podamos hacer eso, decirle que no a nuestros pecados y decirle que no a cosas que tal vez sean legítimas, pero que no nos ayudan para correr mejor nuestra carrera. Y yo confío en que en tu corazón y en tu conciencia tú sabes cuáles son esas cosas. Mira, si tú no puedes hacer eso, si tú no puedes decirle que no a tus deseos, no puedes hacerlo. La razón es que aún sigues siendo esclavo de tu viejo yo, lo que quiere decir que tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Para los cristianos es una lucha decir que no. Yo lo sé por experiencia, es una lucha. Pero ¿saben por qué se reconoce al cristiano? Porque están luchando. Porque están luchando. Y cuando se caen, vuelven y se levantan en arrepentimiento y regresan al campo de batalla para seguir peleando. Es eso lo que identifica a un verdadero cristiano. ¿Y sabes cuál es la clave para pelear bien esta batalla? Eso me lleva a mi cuarta y última enseñanza de este pasaje. Entender nuestra identidad en Cristo y vivir conforme a ella. Los cristianos debemos abrazar, vivir y disfrutar los resultados
de nuestra unión con Cristo. Vean una vez más el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense así, mírense así. Cuando ustedes piensen en ustedes, piensen en ustedes como personas que han muerto al pecado y que resucitaron para Dios. A lo largo de este pasaje, Pablo ha estado insistiendo en que hay cosas que los cristianos debemos saber. ¿Se dieron cuenta? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volverá a morir. Debemos saber eso. Pero ahora Pablo nos dice en el versículo 11, no solo que debemos saber eso, no solo que debemos entender lo que ha sucedido con nosotros por causa de nuestra unión con Cristo, sino que debemos abrazar con gozo los resultados de esa unión. Hemos muerto al pecado, estamos vivos para Dios. A veces he estado en iglesias o conferencias donde se habla del tema de la santidad. Y al final del servicio, buenos hermanos, no estoy juzgando al que lo hace, pero buenos hermanos hacen un llamado a los cristianos a volver a consagrar sus vidas a Cristo. Y muchos hermanos vienen al frente. Personalmente, yo no creo que esa práctica produzca ni verdadera consagración ni verdadera santidad en la vida de los cristianos. Y de hecho creo que muchas veces sin quererlo se produce cierta manipulación, vuelvo y repito, sin quererlo, y muchos pasan al frente en ese momento emotivo. Mis hermanos, eso no produce santidad. Lo que produce santidad es que tú te recuerdes día tras día, tras día, tras día, hasta que te mueras, quién eres tú en tu unión con Cristo. Consideraos muertos al pecado. Entiende de una vez por todas que esa es tu identidad. ¿Y sabes por qué Pablo dice eso? Porque él sabe que nosotros tendemos a olvidar quiénes somos en nuestra unión con Cristo, sobre todo en esos momentos en que estamos siendo fuertemente tentados a pecar. Nosotros somos como esos esclavos que fueron libertados durante la guerra de secesión, durante la guerra civil americana. Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación el 1 de enero del año 1863. Y en ese momento, con la firma del presidente, 3.5 millones de esclavos fueron legalmente libertados en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿saben qué pasó en la práctica? Que a muchos de esos hombres y mujeres les resultaba difícil asumir su nueva identidad de hombres libres, y cuando escuchaban de nuevo la voz de sus amos, temblaban, eran libres legalmente, pero es como si estuvieran esclavizados todavía en el corazón. Mis hermanos, eso es exactamente lo que pasa con muchos cristianos en medio de la tentación. Se nos hace difícil recordar nuestra nueva identidad en Cristo. Y si en tu vida pasada tuviste alguna adicción, ya sea a la comida, al alcohol, al cigarrillo, a las drogas, a la pornografía, a cualquier cosa, al juego, mi hermano, tú debes entender que Cristo te libertó de esa esclavitud. Cristo te libertó, pero
esas sustancias o esas actividades siguen allí, no se han evaporado del mundo. Y debido a tu vida pasada, debes entender que tú generaste una debilidad, generaste un apetito particular por esas cosas y vas a tener que mantener una vigilancia continua y alejarte lo más posible de todas ellas. Pero fuiste libertado. Nosotros le llamamos hoy a esas cosas adicción o adicciones. La Biblia le llama idolatría. La adicción es una idolatría a ciertas cosas. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 5 versículo 21. Hijitos míos, huid de la idolatría. No basta con que tú tengas la enseñanza de Romanos 6 en tu cabeza. Sal huyendo. Sal huyendo. Esas cosas siguen siendo problemáticas para ti. Aléjate lo más posible. Pero sobre todas las cosas recuerda continuamente tu bautismo. Recuerda lo que esa ceremonia dice acerca de tu nueva realidad en Cristo. Estamos unidos a Él por la fe y debido a esa unión hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. Eso es una realidad. Hemos muerto y estamos vivos. ¿Qué debemos hacer ahora? Versículo 12. Por tanto, aquí está la conclusión: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Ustedes creen que en la iglesia de Roma no habían ex adictos a algo? Esa era una sociedad pagana llena de vicios. Y Pablo les está diciendo: ya no presenten vuestro cuerpo mortal para obedecer sus lujurias. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Negativamente, Pablo nos dice que no debemos permitir que la fuerza guerrillera del pecado vuelva a tomar control de nuestro cuerpo, aunque sea momentáneamente. Sigue en pie de guerra, en dependencia del Espíritu Santo, porque ahora, mi hermano, aunque tú no lo creas, porque el pecado te hace creer que no puedes, tú puedes decirle que no a los deseos carnales que batallan contra el alma. Puedes decirle que no. Miren, a veces es una guerra que te da taquicardia. Tú sudas. Yo me he visto a mí mismo en ese trance. Tú estás allí con el pie para que el diablo no abra la puerta, pero no es que tú estás ahí tranquilo. No es tranquilamente. Tú estás sudando esa batalla. Señor, en dependencia tuya, por favor, no me dejes quitar este pie de ahí. Y el diablo es tan malo y tan engañador que te dice: tú si eres hipócrita, tú estás loco por hacerlo. Ya que te ensucies un poco más. No, mientras tú no quites el pie de ahí, tú no has pecado, tú has entrado en tentación, que son dos cosas diferentes. Si has caído, arrepiéntete. Arrepiéntete, confía en la promesa del perdón divino y vuelve a correr la carrera. Mi hermano, no te dejes paralizar por tus fracasos pasados, porque esos fracasos no redefinen lo que ahora eres en Cristo. Y recuerda que algún día esa lucha terminará. Algún día esa lucha terminará. Yo sé que tú estás peleando, yo sé que no es fácil, pero estás en el ejército del vencedor. Pero mientras tanto sigue peleando. Sigue peleando. Ahora, no basta con este aspecto negativo de la santidad. Positivamente, dice Pablo, debemos poner nuestras vidas al servicio de Dios.
reconociendo que estamos vivos por causa de Él, para vivir para Él y para servirle a Él. Recuerden, mis hermanos, eso es lo que caracteriza a un cristiano. No es lo que no hace, es lo que hace. Es lo que hace. Me encantó esta mañana leyendo en mi devocional Segunda de Crónicas, capítulo 17, hablando de Josafat, en la Biblia de las Américas, dice que él se entusiasmó en los caminos del Señor. Me encantó esa frase. Se entusiasmó en los caminos del Señor. ¿Tú crees que eso no es posible para ti? Entusiasmarte en el camino del Señor. Que sea lo que te entusiasme vivir para Él. Servirle a Él. Hacer su voluntad. Bendecir a otros en la iglesia. O si algunos aquí se propusieran en el 2020, yo quiero vivir para Dios, sirviéndole a su pueblo conforme a los dones que Dios me dio. Ya no voy a seguir sentado en la iglesia calentando bancos. Y óyeme, tú no tienes que estar en un ministerio formal para hacer eso. Busca cristianos aquí que necesitan urgentemente, nuevos creyentes, que necesitan urgentemente ser discipulados. Nadie lo verá, pero Dios lo verá y estarás edificando a su iglesia. Yo me sorprendo cada vez que escucho a una persona decir, es que yo no encuentro lugar donde servir en la iglesia, que tú no encuentras lugar donde... Pero mira a tu alrededor, mi hermano. La cantidad de gente que hay aquí que necesita servicio. ¿O tú crees que hay que ser maestro de escuela dominical o cantar bien o tocar el piano? No. Aquellos que quieren ser útiles en el reino de Dios no tienen tiempo para estarse preguntando qué tan al borde del precipicio del pecado pueden vivir y seguir siendo cristianos. No, ellos quieren estar en buena forma para correr bien esta carrera hasta el final. No porque están tratando de ganarse su salvación, sino porque han entendido lo que significa vivir en el reino de la gracia. Eso es gracia. Lo otro es una desgracia. Ampararse en la gracia para vivir como te dé la gana. Eso no es gracia, eso es una desgracia. Versículo 14. Porque Pablo cierra su argumento aquí. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ven? La gracia no es para que peques, es para que no peques. Wow, miren. Yo creo que la mejor explicación de ese texto está en Romanos 7, 4 al 6. Pero yo no puedo buscarlo por causa del tiempo. Pero vean en su casa, Romanos 7, 4 al 6. O mejor, Romanos 7, 1 al 6. Es la mejor explicación de ese texto. Ahí dice claramente que nosotros morimos al marido que teníamos. Un nuevo marido nos resucitó para que vivamos para Él y demos frutos para Dios. Estar bajo la ley es estar bajo la obligación de cumplir la ley. Toda criatura de Dios tiene que cumplir la ley. Pero no tenemos la capacidad de hacerlo. No la tenemos. Es por eso que estar bajo la ley es estar bajo condenación, porque no podemos obedecer la ley. Es estar bajo el poder del pecado que hace de la ley un motivador para pecar, no para ser más santo. Pablo dice que el pecado en el impío lo estimula a pecar, la ley en el impío lo estimula a pecar increíblemente. La razón por la que el pecado ya no puede dominar a los cristianos como antes lo hacía es porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo de la gracia por causa de nuestra unión con Cristo. Ahora tenemos nuevos recursos para obedecer a Dios que antes no teníamos. Y no por temor a ser condenados, sino por la gratitud de saber que ya Cristo pagó nuestra deuda con la justicia de Dios y nos libró de la esclavitud del pecado. Para concluir y para resumir lo que hemos visto hoy, ¿cómo puedo yo evaluar
si yo estoy unido a Cristo, objetivamente, ¿cómo yo puedo evaluar eso objetivamente? Que yo de verdad estoy unido a Cristo, a pesar de que todavía peco. Tres cosas. Por el deseo sincero que tengo en mi corazón de obedecer y servir a Dios. Por la lucha que percibo en mi alma para no pecar. Y por el dolor que me causa el hecho de haber pecado y cómo ese dolor y vergüenza me llevan al arrepentimiento una y otra vez.